Esto es un poco, tal vez, continuación, yo diría, después del análisis de Matías, esto es un poco, yo diría, una respuesta puesta en práctica de lo que nos está pasando, digamos, a nivel de comunicación. Algunas apreciaciones de esto. En algún momento me han pedido que charlara sobre todo para gente que está en el campo, gente que está en la trinchera y técnicos, ¿no? Respecto a la comunicación. Así que armé esto que tiene que ver primero con algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sabe la gente de la ciudad sobre el campo, ¿no? Normalmente existe más esta opción ahí, ciudad versus campo. A mí me parece que hay muchas de estas cosas que en este actual contexto político después de 7 meses están pasando más rápido de lo que nosotros nos estamos imaginando, ¿no? Respecto al imaginario de mucha gente de lo que es el campo. Creo, a mi entender, que es mejor, ¿no? La otra es, se comunica bien el campo con la ciudad y su entorno, que es un poco lo que proponía Matías, ¿no? Estas preguntas. La otra que tiene que ver, me parece mucho, con lo productivo es... este es uno de los temas más álgidos, ¿no? El tema justamente de lo fitosanitario, de las zonas periurbanas. Los que han estado en Europa, yo siempre lo escuchaba, este verano tuve la suerte de estar, de andar por España, andar por Francia, Italia, ver minifundios y ver realmente que el cultivo llega a medio metro de lo que es la casa. Y sin embargo las cosas se hacen bien, no hay ningún chico deforme, ninguna cosa por el estilo. O sea, hay un tema de buenas prácticas, ¿no? Como en todo, hay gente que la hace bien, hay gente que la hace mal. La realidad del entorno es, si uno lo valora y lo ve científicamente, lo que se está haciendo hoy, teniendo errores y todo, es mucho mejor, se está haciendo mucho mejor técnicamente de lo que se hacía antes, ¿no? La otra pregunta es esta, y se viene, que es el tema de buenas prácticas en producción animal. Porque el mundo hoy está con el tema de todo lo que significa el efecto de gases invernaderos, lo que significa el dióxido de carbono, y la realidad es que 50 millones de rumiantes generan dióxido de carbono. Entonces uno de los temas que va a venir es todo el tema ambiental de lo que va quedando más la generación de dióxido de carbono, efecto invernadero. O sea que es un tema, buena práctica de producción animal. Nosotros lo hemos dejado medio quieto porque perdimos 10 millones de cabezas en los últimos años, pero si las cosas se dan como más o menos se proyectaba y como decían el otro día David Lacrosse y todo el equipo, es probable que llegamos a estar en 60 millones en lugar de 46 como tenemos hoy, entonces va a ser un tema a pensar. La otra pregunta también es quién es quién en este tema, ¿no? De las buenas prácticas agrícolas y de producción animal, porque me parece que hay actores y en esto hay una comunicación que no se termina de poner en claro, ¿no? Y después la otra que me parece fundamental, justo el viernes tuve la suerte de ir a una charla con jóvenes profesionales y una de las cosas que yo les transmití, les digo, miren muchachos, cuando yo estudié hace 30 años, la realidad que ser un profesional del agro era una utopía. Si vos no tenías campo, era utópico. Si tenías campo y tu viejo tenía campo, tu viejo siempre sabía más, por más que vos fueras un profesional del agro. Y si no tenías campo, chao, olvídate, porque siempre un productor se suponía que sabía más, con lo cual era muy difícil lograrse un lugar. Y yo les decía a ellos, miren muchachos, ustedes están parados en el lugar justo, en el momento justo. Porque por ahí los últimos 3, 4 años han hecho caer las vocaciones en todo lo que tiene que ver con carreras agronómicas, veterinaria, de producción animal, por justamente cómo se ha dado el tema del campo en los últimos años. Pero no me cabe la menor duda que ha tocado fondo y esto empezó a crecer. Y me parece que es importante. Entonces, acá va a haber un rol muy importante también de los profesionales en general en esto, los que están. Entonces, a partir de eso, diseñé como 6 dimensiones. La primera es, creo que todo lo que uno tiene que analizarlo en el contexto en el que estamos. El otro es cómo estamos a nivel de conocimiento en estas cosas. El otro es qué pasa a nivel de comunidad, es decir, los intereses que tenemos los distintos actores que estamos acá adentro. El otro es el compromiso que existe con las buenas prácticas agrícolas y de producción animal, que creo que me parece que hay mucho de esto que no lo estamos sabiendo tal vez comunicar como deberíamos, porque se está haciendo más profesional de lo que uno cree. Y ahí es donde viene el eje en la comunicación. Y yo puse esto de colegas, y yo acá voy a incluir colegas profesionales del agro y colegas también comunicadores, porque me parece que hay un rol comunicadores del agro, ¿no? Entonces, en contexto, si uno lo mira y dice, bueno, a ver la Argentina que tanto hablamos, y creo que hay mucho argumento acá para contarle a la gente, además de cebarnos nosotros. Si uno mira todo el territorio de Argentina, que hay 9 países, son 9 potencias, ¿no? Singapur, Corea del Sur, Holanda, Israel, Nueva Zelanda, Japón, Finlandia, Alemania, Noruega, todas ellas entran adentro de la Argentina y todavía sobra espacio, ¿no? A veces cuando uno piensa que exportamos la mitad de lo que exporta Uruguay, que es 10 veces más chico, o tenemos menos superficie forestada, plantada forestada de lo que tiene Chile, que es 5 veces más chico que el argentino, y dice, mirá todo el potencial que tenemos, ¿no? Yo siempre digo,
Me encanta el caso Formosa, porque para mí es una especie como de desafío profesional. Yo creo que es un lugar donde uno dice, esta provincia uno la puede transformar potencialmente en muchas de estas provincias. Tiene clima, tiene temperatura, tiene agua, tiene 2 ríos, tiene la posibilidad de acuicultura, producción con megatérmicas, 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Uno dice, ¿cuántas cosas puede hacer en una provincia como esta que nosotros la tenemos casi como la de menor PBI y que tiene el 90% de empleo público? Bien, otra cosa que me parece interesante cuando uno analiza el contexto es mirar este FODA, ¿no? Dicho rápidamente, las oportunidades, las amenazas, los puntos débiles y puntos fuertes. Y la verdad que es cierto, nosotros tenemos acá 3 elementos que siempre fueron claros: alimentos, agua y ambiente, ¿no? Y ahora se suma un cuarto que es energía. La Argentina viene importando 16.000 millones de dólares de energía, este año creo que van a ser 12.000. No solo no tenemos gas, sino que no tenemos la posibilidad tampoco de importar gas porque no sabemos dónde ponerlo al gas, ¿no? Como concepto. O sea, el problema es tan estructural que ya no es solamente producir gas, sino que no sabemos cómo hacer. Por eso teníamos esos gastos, esos barcos de gas que llegaban a Bahía Blanca y después no sabíamos cómo sacarlo. Con lo cual, la realidad es que el tema energético va a ser un tema clave cada vez más, ¿no? La otra como amenazas, sin lugar a dudas, es en el mundo el tema contaminación, los países con conflictos, esto del ejército islámico sin duda parece como algo totalmente distinto, no se esperaba. Las relaciones internacionales, yo creo que si va a haber algo que me parece clave es el tema de relaciones internacionales. El otro día cuando se hizo acá el Congreso de Agronegocios, me tocó moderar un panel donde estaba Marisa Birche, que es la secretaria, y todo un grupo de la Agencia Argentina que se ocupa de facilitar a todo aquel emprendedor, a todo aquel que quiera hacer exportaciones. El gran problema es que tenemos tan poco ejercicio que ahora tenemos una agencia, pero no hay ninguno que toca la puerta, porque en realidad no tenemos el ejercicio de tocar una puerta, como pasa en países como Chile, que automáticamente ahí te facilitan todos los trámites y te abren mercados. Pero ya, por ejemplo, hemos duplicado la cantidad de agregados agrícolas, que eso es importante, ¿no? Pensando en ganar espacio en el mundo. Fortaleza, sin duda, tenemos un gran conocimiento. Es real que somos, yo diría, con Estados Unidos, los países que más know-how tenemos en la producción agropecuaria, con todos los errores, pero con todos los avances. Tenemos grandes ventajas comparativas como país, pero además competitivas. Y además tenemos una gran capacidad de adaptación, ¿no? Esto lo saben los macroeconomistas cuando dicen Argentina es el país que más rápido sale de esos baches donde cae. También es el único que ya lleva 5 veces que crea valor, destruye valor y cae en esos baches, ¿no? Y eso nos está costando PBI menor, pero somos un país con esa capacidad de adaptación. Debilidades, esto es algo que yo lo he escuchado mucho en todas las conferencias en estos 10 días acá, es el costo argentino, ¿no? Tenemos un problema de costo argentino enorme. Y tenemos un problema de competitividad también. Y la realidad es que uno lo ve en su propio trabajo, cada uno, no sé lo que ustedes ven. Yo creo que, me parece que trabajo 10 veces más, no 10 veces más, pero creo que 5 veces más que hace 3 años y 10 veces más que hace 6 años, y no porque antes no trabajara, sino que para tener la misma competitividad, uno tiene que estar haciendo totalmente cosas nuevas, más las cosas viejas, más sábado y domingo, más. Entonces, claro, hay una realidad, ¿no? Cuando la presión impositiva salta, cuando la competitividad nunca va de la mano de una inflación del 42%, es muy probable que cada uno de nosotros tenga que trabajar más para tener que competirlo, inventar. Bueno, esto, la realidad, este costo argentino, en la medida que sepamos que esto existe, que me parece que hoy sabemos que esto existe y lo podamos quebrar, nos va a facilitar mucho. Hay una cultura del trabajo, se ha perdido en los últimos años también porque a muchos se les facilitó esto de cuanto menos días trabajes y si puedes hacerte el gil mejor, pero me parece que la realidad es que en lo que viene, el que no avance a la misma velocidad que va el país se va a tener que ir quedando. Y el otro tema es este tema de instituciones. Se ha perdido mucho el rol de las instituciones. Por eso que nos pasan estas cosas de no tener quien nos represente, ¿no? Otro desafío del contexto, el mundo en realidad hoy tiene una gran clave que es agua. Los chinos que tienen 1.300 millones de personas en realidad no tienen un problema de no tener soja. Lo que no tienen es agua ni tienen espacio para producirla. Entonces el gran componente es este. Cuando uno mira cómo hacemos 300 gramos de carne necesitan 4.500 litros de agua. 1 litro de vino necesita 720 litros de agua. Es decir, uno tiene que estar en un lugar donde este flujo de agua además sea agua pura y sea buena. 60% del globo es agua y de ese 60% solamente 5% es agua dulce, y de ese 5% de agua dulce ya los seres humanos nos hemos ocupado de que más o menos la mitad tenga problema de contaminación, con lo cual el que tenga agua hoy tiene el gran tema estratégico y en esto de alimentos sin lugar a dudas. Y si uno mira un poco el contexto también, en 4 años es muy fácil que lleguemos a estas 140 millones de toneladas. Ya probablemente este año con el empuje del maíz, teniendo mucho más gramíneas y volumen, la gente de FADA, que está ahí, un gran amigo,
estima que podemos pasar tranquilamente las 110 millones y esto seguramente va a ir creciendo. A mí me encanta hablar de revoluciones, entonces yo digo la revolución de la gramínea. Tal vez revolución porque en los últimos 20 años siempre las vi caer, ¿no? Yo trabajé muchos años en criadero de semillas y era la soja creciendo, el girasol cayendo, el maíz cayendo, el trigo cayendo. A las patentes de autógamas nunca les llevamos el apunte, con lo cual eran muy pocos los patriarcas que hacían autógamas, porque vos hacías una autógama que te costaba 10 años y al año siguiente ya nadie te la compraba. Entonces, creo que me parece que vamos a una revolución. Está la gran oportunidad en esto de cadena de valor de agregar marcas argentinas. Cuando uno mira el caso de AGD y todo eso se da cuenta que no es tan difícil crear marcas de productos agroindustriales argentinos. Y el famoso tema de energías renovables, que no solo pasa por el bioetanol y el biodiesel, sino también por la biomasa como concepto. Otra cosa que a mí me encanta comunicar, el otro día hablando en la radio iba a hacer una columna así media protocolar y después la llamé la historia del carnicero que no sabía que comíamos 120 kilos de carne. Allá lo tengo a Sebastián Salvaro que se acuerda, y a Marcos, que me presenta siempre ahí como Pikachu el otro día. Y está bueno porque en la radio ahí están ellos dos a la mañana de 6 a 8, tratamos de comunicarle a la gente, y muchas veces no es solamente la gente de campo que nos escucha. Entonces cuando uno dice el carnicero no sabía que comíamos 120 kilos de carne, lo que hacemos es desmistificar ese problema de que si en algún momento comimos 68 y ahora comemos 54, estamos comiendo menos carne. No, estamos comiendo la misma carne. Y me parece que en esto es clave que nosotros también comuniquemos, ¿no? Que el óptimo, ya 60 kilos es bastante alto, somos de los países que más consumimos carne vacuna, 60 kilos es bastante alto. Yo cuando era chico comía 8 kilos de carne de pollo y comíamos 90 kilos de carne bovina. Y hoy comemos 46 kilos de carne de pollo, o sea, hemos cambiado. Y posiblemente lo que tenemos que hacer también, que es un gran desafío, a mí me encanta, es que podamos empezar a comer más carne de pescado. Que hay grandes oportunidades teniendo tanta agua como tenemos, ¿no? Carne ovina, otras carnes, etcétera, y poder otra vez exportar en un presente no muy lejano 1.000.000 de toneladas, que para mí como concepto debería ser el caviar argentino. Yo siempre digo, esto tenemos que pensar que es nuestro caviar. Este es el producto, y el Malbec, yo creo que son esos productos típicos, ¿no? Posiblemente después tengamos que engancharlo con otra cosa, pero esto es esto, y diferenciada sin duda es nuestro caviar. Víctor Tonelli, que estaba en el grupo de la mesa de carnes del otro día, él afirma, hace poco hablaba de 1,5 millones de toneladas de carne de poder exportar y hoy ya están hablando de 2,5 millones. Pensemos que una tonelada de Hilton vale entre 10.000 y 14.000 dólares, una 481 vale 13, 14.000 dólares. Y cualquier otro corte también, sin tener esos precios, no baja de 5.000, 6.000 dólares. Con lo cual, esto es importante que la gente sepa que no se produce en la capital federal, en Rosario, Gran Rosario, Mendoza o en Córdoba, sino que se produce en todo el país. Se elabora en cada lugar de todo el país y esto puede ser perfectamente exportable a todos lados. Yo tuve la oportunidad de charlarla otra vez en Oliveros, cuando estábamos con vos, en el INTA, con el presidente del INTA y con Luis Basterra, ¿no? Que es vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, dos que fueron ministros de la producción en Formosa, ¿no? A mí que me apasionaba, digo, voy a hablar con ellos. Y ¿ustedes qué saben? Es muy difícil pensar que en Formosa nosotros podamos producir novillos de 550, 600 kilos, con mucho de pasto, no consumiendo a lo mejor tanto grano, y que podamos salir vía Río Paraguay con barcos de 30.000 toneladas de carne refrigerada. Saludemos al puerto de Rosario y digamos, muchachos, sigan sacando soja, nosotros vamos sacando esto. No, es perfectamente posible, ¿no? Ahora, sin duda hay una coordinación en todo esto. Entonces, cuando uno piensa como mensaje, es un mensaje totalmente federal, porque ya no es solo producirla, sino procesarla. Y si uno tiene un par de frigoríficos procesando gente, marca, carne, la verdad que la lógica es buena. Esto, que siempre lo utilizo, lo desarrolló FADA estudiando las cadenas, demuestra cómo del 2013, con 2.700.000 puestos de trabajo, podíamos pasar a 3.200.000 y hoy incluso se dice que este número todavía puede ser mayor, ¿no? Hablando de cada uno de los valores de las distintas cadenas. Entonces, cuando uno comunica, es distinto comunicar y decir, mira, voy a comunicar lo que el campo puede ganar, a decir, estos son puestos de trabajo, y no son puestos de trabajo que lo va a hacer el dueño del campo. Porque, a ver, dueño del campo son 285.000 personas, y si trabajamos 2.700.000, yo por de pronto tengo campo, con lo cual, de alguna manera, soy parte de toda esta cadena igual que los 2.500.000 que están ahí, ¿no? De una manera directa o indirecta. Entonces,
Yo creo que esto es importante, sin ser el eje del mundo, ni el eje de la Argentina, ni nada por el estilo, decir que esto es algo que en el mundo se valora, que tiene una marca, que tiene eficiencia y que además genera trabajo. Y después, por supuesto, vendrá todo lo que tenga que venir, caños sin costura, qué sé yo, todas las otras cosas que podemos hacer, autos, diversificación en autos, diseño industrial, que sin lugar a dudas se puede hacer, ¿no? La otra dimensión es el conocimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿hay conocimiento? Miren, si uno analiza estos últimos 3 meses, ¿no? Esta es la última Expo Agro. Cuando uno mira la cantidad de metros cuadrados, en cada uno de estos metros cuadrados había ingenieros agrónomos, veterinarios, productores, especialistas, economistas agrarios, gente contando todo lo que había que hacer, ¿no? Demostraciones a campo, todo este tema que es fantástico. Hace 2 años era una carrera de avioncitos, a ver quién volaba más alto y qué sé yo. Hoy, no, hoy lo que hacen es volar y te muestran cómo, metiéndote en una app, en tu propio smartphone, tenés la información de lo que te está tirando arriba, densidad, cantidad de cultivos, índice verde, un montón de cosas, ¿no? Entonces, conocimiento hay. Esto fue Agroactiva, alguno de ustedes habrá estado, lo mismo, ¿no? Muchísima gente detrás de las cosas, aeroaplicadores, mostrando cómo hacer bien el trabajo. Estaba incluso el tema ganadero ahí en el medio. Bueno, esto es acá, donde estamos ahora, ¿no? Yo tuve los 2 días seminario, esta conferencia de agronegocio que fue espectacular. Creo que triplicaron la cantidad de gente que vi el año pasado. Se habló de todo acá adentro, ¿no? Y sigue habiendo un montón de cosas, ¿no? De eventos, conocimiento hay. Si uno mira, bueno, se viene Resiliar de Apresid en breve, la semana que viene. Todos nosotros como que muchos nos mudamos para allá para estar 3 días viendo lo que es la, digamos, otra visión de lo que viene hacia adelante. Con mucho enfoque en algo que siempre decimos, ¿no? Sustentabilidad productiva, económica, ambiental y social. Acá va a haber mucho de ese enfoque en lo ambiental, que me parece espectacular, en todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, es una ficha más para 4.000 personas que están presentes, más otras 4.000 que lo ven en internet, mostrándote gente de afuera que te está hablando de un agro que tiene que trabajar en lo ambiental bien. Entonces, formación, capacitación, hay. Y si seguimos todavía, viene esto, la revolución de la empresa. Que hoy, justo tuve la suerte de encontrarlo, está con doble fractura de clavícula, presidente de CREA, ¿no? Pancho Higueravide, y me contaba el entusiasmo con esto y sobre todo el entusiasmo de los jóvenes. Porque hay un mensaje muy interesante que es, 1, volver al interior, 2, hay espacio para los jóvenes, 3, tenemos que crear ámbitos de trabajo, 4, el debate sí, tenemos que ir a vivir al campo, tenemos que vivir a los pueblos del interior. Hay gente que dice, hay que ir a vivir al campo, pero si volvés al campo tampoco podés pedir todas las comodidades ni tampoco generás la masa crítica para generar más cultura, más educación, como si generás pueblos o ciudades más fuertes. Pero debates de cosas inteligentes que tienen que ver con todo lo que viene hacia adelante. Esto que me parece fantástico, es un experimento nuevo, Proyectos CreaLab, todo lo nuevo, incluso acá hay diseño industrial. Yo tengo un hijo que quiere estudiar en diseño industrial y digo, flaco, te voy a traer acá para que vengas a verlo, porque esto es... ¿Qué cosas de desarrollo, de ingeniería o de diseño industrial tienen que ver con las cosas que hacemos dentro del campo, ¿no? Y lo mismo hay en un montón de esferas. Tercera comunidad, ¿no? Y este es un tema para debatir bastante. A mí me encanta hacer algunas encuestas, hago algunas encuestas en Agrositio, las hago por Twitter. Para vos los productores y contratistas argentinos trabajan bien en buenas prácticas agrícolas. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la gente que lo ve? Y bueno, acá hay 20.000 de un núcleo de gente que por supuesto... Habrá un 20% que son curiosos, el 80% gente que está en esta trinchera, ¿no? Pero bueno, no salió como más o menos 49%, 22% dijo bien, pero hay un 25% dentro de este sector que ve la oportunidad de que hay cosas todavía que no las tenemos haciendo bien. Esto es importante dictaminarlo. Esto es un grupo de WhatsApp que tengo que son como 150 técnicos y productores. Es bastante piola porque uno aprende un montón, ¿no? No alcanzás a leerlo porque es una sábana de cosas que uno tira. Che, ¿quién conoce los bolos ruminales para los feedlots? Bien, yo tengo, ¿no? Que esto, que el otro, ¿quién lo probó? Se empiezan a juntar tipos importantes como, qué sé yo, Darío Colombato, que es de la UBA, asesores. La verdad que es riquísimo esto en información, ¿no? Y en esto de repente un día aparece una pregunta que me la escribí para ponerle. Digo, ¿alguno tiene experiencia o conoce la legislación sobre el tema malezas si, por ejemplo, un vecino no las controla? Y ahí salió 3 o 4 que entraron a buscar la única legislación que había, una de Tucura. O sea, el tipo que tenía Tucura y era vecino tuyo, vos tenías la obligación de informar a la policía y a cualquier otro ente y al tipo iban, lo investigaban y por supuesto iba a tener que pagarte todos los daños y arreglarlo. Ahora, hace poco teníamos... 5 años, 10 malezas resistentes, hoy tenemos 25, en el último congreso de maleza dijeron muchachos ya hay 50 detectadas, 25 tienen problemas pero hay más, con lo cual
la verdad que este problema existe, ¿no? Y después viene algo que es interesante, que era quién es quién entre los actores. Algunos de ustedes que viven en el interior lo saben, yo viví en un pueblo chiquito de 2.400 habitantes y viví en Pergamino como 12 años. Y la verdad que están los actores. Hasta hace 15 años estaba el productor y la gente de la ciudad. Claro, los actores se fueron haciendo más complejos y empezaron a aparecer, se hicieron chiquitos ellos en el medio. Y claro, empezó a aparecer el médico, porque al médico del hospital, lo que sea, le aparecía un chico con sarpullido o la lengua afuera. Entonces, claro, automáticamente era el glifosato. Siempre había algún elemento conducente en esto, pero sin mucha... Después estaban, por supuesto, todo lo que tiene que ver con legislaciones de pueblos. La maestra del pueblo, dependiendo que la maestra enseñaba una cosa u otra. Entonces se transformó también en un protagonista de toda esta comunicación. Aparecieron, por supuesto, los aeroaplicadores, ¿no? El aeroaplicador y el pulverizador terrestre. Y vinieron algo que es un tema, digamos, para analizar en otra, que es el concepto de los ambientalistas. El ambientalista, que somos en el fondo todos los que queremos el ambiente, el ambientalista lógico, sustentable. El ambientalista más fanático, que se inmola atrás de una cosa, pero lo hace de repente por vocación, y esto es para investigarlo, el ambientalista, que en la realidad sabe bastante poco. A mí me tocó en 2 oportunidades, en un congreso de CRA, estando en Gualeguaychú, estar afuera, ir, charlar con los tipos, no sabían nada. Les habían hecho poner una careta, 2 carteles. Yo no puedo decir que era un Pancho y la Coca, pero habían ido ahí, no sabían nada. La segunda me pasó en un congreso CREA, estábamos con Marcos, ¿no? ¿Te acordás? Había todo un piquete en el 2014, en Apresit. Y de repente había todo un piquete, qué sé yo, los tipos enmascarados, no sé cuánto, y al final consiguieron, Pilu y Pedro Viñó consiguieron y trajeron 3 o 4 que vinieron al móvil de la red. Y fue un plato porque empezamos a charlar, ¿no? Y la realidad es que, sí, bueno, íbamos y esto, y entonces siempre aparecía Carrasco y el CONICET, siempre aparecía un autor, un paper, un documento, nadie podía, nada más que eso, era como un libreto muy repetido. Hasta que, claro, uno cuando es docente y ve a un tipo más chico le pregunta, che, ¿vos en qué universidad estudiás? No, yo acá en Rosario. Ah, ¿y qué estudiás? Agronomía, veterinaria. No, yo estudio filosofía. Ah, mira vos. O sea, y vos entendés que esto es tan científico como yo también te digo, leo Heidegger, leo Engels, leo Marx o lo que sea, pero claro, viste, yo no tengo esa formación, tengo una formación más biológica que un filósofo. ¿Vos entendés que esto hay que tener una formación? Por supuesto, después Marco les podrá decir, patinaron bastante, me dio la sensación que se fueron más con ganas de que le explicáramos un poco lo que era esto que lo otro. Entonces, claro, me quedó la impresión de que ellos eran este grupo, acá, o este grupo un poquito más honesto, y acá había alguien, y esto hay que estudiarlo, yo no lo conozco, hay quienes dicen que son las mismas empresas afuera, alguno, otro, qué sé yo, que son, digamos, los que fogonean este tipo de cosas. La lástima de todo esto es que, en el fondo, cuando uno no sabe cómo es, no hace que esto, si en algunos casos funciona mal, empiece a funcionar mejor, ¿no? Y por supuesto, esto desencadena en esto, en esas grandes movilizaciones masivas donde uno en la realidad no termina de entender quién es quién. El otro tema es el compromiso que tenemos con las buenas prácticas, ¿no? Y en esto es importante, y yo creo que es clave. Pues yo digo, esto es fruto de tratar de hacer docencia con muchos que por ahí no lo conocen, es que, por ejemplo, hace 3 años nada más hubo 60 instituciones, a mí me tocó ser protagonista de esto y al equipo del CEPIA, y se sacó un documento de buenas prácticas donde está escrito todo. Este documento está accesible a todo el mundo, está escrito, está analizado, tiene pruebas empíricas. Habla en líneas generales de 100 metros de pulverizaciones en zonas urbanas o periurbanas, 100 metros para todo lo que sea terrestre, 200 metros para lo que sean aéreas. Para evitar cualquier tipo de cosa, ahí está Fernando Pérez de Seiza, también que es ingeniero técnico del CEPI, ha ido a varias de estas, creo que lo han pulverizado más de una vez por la cabeza, y se han acercado y han visto hasta qué distancia, y por supuesto, hay un entender cuánto tiene que ser el viento, cuánto tiene que ser la deriva, cómo se maneja, cómo son los picos. Hay profesionalismo, como en el médico que utiliza algo sin, digamos, sin los requerimientos sanitarios, o el abogado que es trucho, o lo que sea, como todo. Pero, digamos, las cosas están. ¿Cuántas de estos 2 técnicos que justamente del Ministerio, Moabro y Lucrecia Santinori, unos capos, salieron a todos lados a mostrar, a hacer docencia? Te dirán, y la conclusión de esto, y en cada una de las reuniones había menos gente. Y se invitaron a todos los protagonistas, sí, al médico, al jefe de los bomberos, a todos los ambientalistas, cada vez iban menos, ¿no? A un debate. Entonces uno dice, si estás a campo, tenés la posibilidad de decir, no, mirá, me cayó la gota, mirá el grano, qué sé yo, y no lo haces, es porque de alguna manera
o no te cae una gota o sabés que ahí estás patinando, pero es a campo in situ en la problemática. Entonces, estas cosas se están haciendo, son importantes. La otra es entender, y me parece clave, que es una buena práctica, ¿no? Es un proceso de siembra, cosecha y post cosecha bien hecho, que tiene sin lugar a dudas cuidado con la salud humana, animal, el medio ambiente, los trabajadores, los insumos. Esto está escrito, y alguno dirá, si está escrito se hace, bueno, de nuevo, lo importante de esto es que en la medida que sepamos que esto está y científicamente hecho, lo sepamos comunicar. Hay una red de buenas prácticas que se creó hace 2 años y medio, más o menos, que tiene 60 instituciones, que la realidad es desafiante el trabajo que hacen en conjunto, especialistas de todas las cosas. Entonces, esto existe, está. Puedo ir, podés ir. Hacen convenciones, está toda la información en Internet. O sea, la información existe. ¿Qué es lo que buscan? Justamente atender adecuadamente los desafíos del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la demanda nacional y mundial de los productores. Y acá me detengo un minuto porque es clave. Si nosotros alimentamos a 400 millones de personas y el desafío en 5 o 6 años es poder llegar a 600 millones porque la humanidad crece, la realidad es que esto cada vez va a ser más necesario. Y hay un debate, ¿hasta dónde podemos cuidar de que el crecimiento que necesitamos por demanda de alimentos justamente en lo ambiental logre su equilibrio? Entonces, este tipo de cosas son fundamentales para eso, ¿no? Tiene sus objetivos, estas son todas las instituciones, esto existe, es tangible, está, no es verso. Acá cuando uno mira todas las instituciones, muchos de ustedes lo conocerán, desde las mismas, de la mesa de enlace, CREA, Coninagro, qué sé yo. Hay un montón de cosas que cada uno irá analizando en la medida, pero se ha logrado un consenso en esto. Esto está. Sin lugar a dudas, estos chicos se ve que no lo sabían. Hay una guía muy buena, que está, digamos, accesible a todos. Cuando uno analiza esta guía, habla de suelos, todo el tema de drenajes, depósitos, riesgos laborales, seguridad del personal, manejo integrado de plagas, manejo de residuos, este tema que mencionábamos justamente de todo lo que tiene que ver con residuos de los fitosanitarios, gestión ambiental. Esto está todo escrito, desarrollado, armado, accesible a todos. ¿Qué es lo que nos hace falta muchas veces? Agarrar, imprimirlo, llevarlo, viralizarlo, que podemos viralizar. La información está y creo que es importante hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, dentro de CEPI una comisión de buenas prácticas agrícolas, trabaja hace 3 años, ahora tenemos un seminario que estamos haciendo. Estamos todos tratando de trabajar en todo lo posible las cosas que llegan. Por supuesto, Samid de esto no le importa. Samid de esto es como que seguramente lo sabrá en su propio campo, pero no le importa porque el juego de él es otro, posiblemente, ¿no? Y la otra tiene que ver con la comunicación, esto que decía un poco Matías, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay una codificación y una decodificación del esto, y en el medio, por supuesto, hay muchos ruidos. Yo creo que acá hay una cosa que es clave cuando uno comunica, que es cómo comunica el mensaje, qué cosas llegan, quién lo recibe y todo los ruidos que existen muchas veces en el medio. Cuando hay ruidos de otro tipo de problemática, uno hablar de esto es como que está totalmente fuera de juego, ¿no? Ahora, yo digo a veces, cuando ocurren cosas como la rural, que este año tiene más gente, que hay otro ánimo, etcétera, uno se da cuenta que la gente lo captura más. Acá se creció muchísimo, sobre todo cuando uno analiza, creo que hubo 40% más de gente los fines de semana. Yo que vengo todos los años, no sé a usted qué les habrá pasado, pero en los días de semana, la semana de sol, era muy difícil caminar. Cuando uno trabaja acá y está de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, es muy difícil caminar frente al coso nuestro, al móvil de la red. La realidad es que se juntaba gente, el otro día lo agarramos a Julio Bárbaro, que era una hinchada bien impresionante. Digo, qué cantidad de gente, y era gente de la ciudad, ¿no? La que uno veía que estaba ahí. Y la realidad es que en la comunicación hay algo, esto lo aprendí de Herrero Michans, vos Herrero Michans lo conocés, ¿no? O lo conocías, uno de los directores de Clarín, especialista en este tema. Un día charlando con él fue y me lo autografió este libro, me lo leí, me encantó, le di mi feedback. Y hay una frase muy buena que decía, la comunicación se desenvuelve entre contradicciones y perplejidades, ¿no? O sea, no es algo que surge entre dos personas normalmente lineales, ah, qué bueno lo que vos me dijiste y yo lo acepto. Podemos decir que la confusión es una característica de significación en la comunicación. Así que es muy fácil que confundidores ayuden a la confusión en vez de a un diálogo sano. Y esto ocurre en todas partes. Siempre hay lobistas del bien, del mal, hay tipos que por sus propios intereses, este tipo de disrupciones ocurren. Otro problema que hay es, fíjense, ¿no? A ustedes les pasará. Yo lo llamo esto como el cuello de cisne. Fíjense, estamos todos con el cuello de cisne, quien va en un subte o anda en un bondi o cosa por el estilo lo verá, o lo verán los chicos, estamos acá todos inclinados. Y tiene que ver con esto, estamos comunicados, es real, no sé si es bien o mal, pero de otra forma.
todos mirando una pantallita, te reunís, lo habrán visto alguno en un restaurante, en un bar o lo que sea, me impresiona ver dos personas, se supone que están comiendo, que se juntan para hablar y cada uno está con su propio celular. Entonces yo me pregunto y digo, pucha, y escuchame una cosita, a ver, si te estuvieras reuniendo con aquellos a los cuales les estás escribiendo, ¿no? Seguramente estarías whatsappeando con el que estás hablando ahora, ¿no? Porque es lógico pensar, a ver, estamos como cruzados, no queremos estar con el que estoy, que se supone que invité para estar, ¿no? Como concepto. Entonces, bueno, esto existe, creo que cada vez es mayor, nos contagió a lo más grande, ya no es una cuestión de chicos, y la verdad que, bueno, existe, está y es parte de la comunicación que tenemos hoy. Hay un libro muy bueno de estos dos, alguno de ustedes no sé si lo habrá visto en CNN, Ismael Cala, y este es un profesor de Harvard, dice comunicar versus informar, ¿no? Y a mí me parece que hay algo clave en lo nuestro que es, como estamos hablando de algo que es de por sí bastante tecnológico, bastante científico en muchas cosas, de repente cualquiera puede comunicar, pero no sé si cualquiera puede comunicar informando. Entonces es muy fácil que en medio de todo esto uno diga, en vez de hablar de un fitosanitario, hable de un agrotóxico. Que en vez de estar pegándole a un agrotóxico que a lo mejor ni conoce ni sabe que a lo mejor es totalmente inocuo, esté en realidad pegándole a una empresa a la cual le tiene bronca. Entonces esto es lógico que ocurra, ¿no? En medio de la comunicación. Creo que es clave esta palabra, ¿no? Crear atmósferas de confianza entre todos. El mejor comunicador es el que entusiasma. Yo creo que lo que decía un poquito Matías es clave. Estamos como muchas veces en ese concepto de llorones. Yo creo que es algo como para analizarlo, ¿no? Debatirlo. Si a veces el problema es si me va bien, me toman por un oligarca, ¿no? Este le va bien, mirá como junta guita. Y si me va mal, soy un llorón. Entonces, ¿cómo? Y a su vez, si me mantengo en el medio y no hablo, está mal que no hable. Entonces, como que a veces es como que estamos en una especie de trampa en todo esto, ¿no? A ver, nos va bien, miren qué bueno, qué sé yo. Mirá, el campo está comprando camionetas. Y ustedes me van a decir que más de uno, cuando uno dice, no, se han vendido muchas camionetas y hay tractores vendidos para el año que viene. Y viste que lloran, muchachos, y tienen la guita. ¿Cuánto vale un tractor en dólares? ¿Y ustedes se lo están comprando? Y si le decís que no te llueve y te fue mal, ustedes, estás parado arriba de una hectárea de $10.000, tenés $1.000, 10.000 hectáreas, la realidad es que tenés menos problemas que muchos que no tienen nada, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en un ámbito cuantitativo, digamos, donde la realidad es que el tema me parece que tiene que ver por algunos conceptos que hacen a cómo entusiasmamos a los demás también con nuestro propio negocio. Hay cosas que a mí me da la sensación que entusiasman mucho y yo cuando puedo las testeo, ¿no? Que es el tema de trabajo. Me parece que la palabra generador de trabajo a todo el mundo le gusta. El concepto federal que tenemos nosotros, que no es un negocio que se genera en Buenos Aires, sino que está en el interior, el tema de desarrollo de los pueblos, el tema de los jóvenes metidos en todo esto, el volver los jóvenes. Los que han vivido en el interior saben que uno tenía que llamar y comunicarse para hablar con alguien pidiendo, ¿no? A ver, operadora, ¿cuántas horas hay para larga distancia? Uno desde un lote, si tiene más o menos conectividad, la verdad que puede estar teniendo información satelital de lo que pasa en el lote, índice verde y todo lo que se nos ocurra dentro de eso. O sea que me parece que hay elementos que son más aglutinadores que nos permiten entusiasmar. Y después lo último que es, y ellos hablan y dicen, no se olviden que no es solamente lo verbal es lo que yo estoy diciendo. Está también lo vocal. Lo vocal es la manera en que yo lo digo, los tiempos que me tomo, cómo te convenzo, la forma en que lo hago. Y el otro es lo gestual, ¿no? Si uno es un tipo muy duro, es más, digamos, acá hay elementos de tipo comunicacional que hacen al comunicador. ¿Alguna pregunta? ¿Se comunica el campo con la ciudad? Otra pregunta típica. ¿El campo debe comunicarse en forma coordinada y con un mismo mensaje planificado? Esto es un gran debate que hubo, ¿no? A mí me da la sensación de que esto podría ser el ideal. Me da la sensación que muchas veces una cosa como esta significa que alguien apriete un botón, tenga todo el presupuesto, tenga el mensaje. Es más, cuando busqué una figura de esto apareció Cuba, como diciendo, ¿no? Cuando querés unificar un mensaje y querés transmitirlo y que todos reciban lo mismo por todo, y la realidad es que te corres el peligro de tener un solo mensaje, quién es el emisor, quién lo da. Entonces, no sé, son teorías como para estudiar, si tiene que ser así o tenemos que tener elementos claves y cada uno ser el mejor emisor de lo que pueda. En Brasil esto lo hicieron una campaña, Time Agro en un programa en Brasil 2012, lo usaron a Pelé y todo, costó $17 millones. Un día hablé en Maizar con un ministro, me dijo, no sé si era del bando que lo hizo o no,
pero dijo que esto había sido un error grave, que había sido una fortuna de plata y que los contactos no, y lo que habían recibido era más el mensaje de Pelé y su fama que lo que se quería transmitir acá. No sé, son fórmulas. Otra fórmula que en el Super Bowl, que lo hacen todos los años, ¿no? Es una Chrysler y tiene un videíto muy piola que lo pasan, esto lo ven en YouTube y lo ponen al hombre de campo, un tipo recio, un tipo digamos que trabaja, que yo. El mensaje es muy bueno. Algunos dicen que da efecto hacer este tipo de cosas. Otros hablan de esto, ¿no? Ustedes vieron, si alguno lo vio con sus hijos o lo vio, el famoso avioncito de Plane. Y dicen, vos fíjate cómo en Estados Unidos, en este avioncito, que es la versión de Cars, pero en avión, ¿no? El tipo es el héroe de la película, el avioncito pulverizador del campo, trabajador, luchador, es aquel que después se enfrenta a los grandes y termina ganando las carreras, poniéndole valentía, garra, etcétera. Con lo cual, por supuesto, el mensaje a los más chicos, ¿cuál es? Un avión pulverizador en el campo, es gauchito, es bueno, está cerca de la gente y además es un héroe, ¿no? Bueno, algunos hablan de telenovelas brasileñas también, con gente de campo, que ya hay distintas historias de cómo lograrlo, ¿no? Este es un mensaje que la gente, yo lo vi, yo le saqué una foto, esto que está acá es agroactiva, ¿no? Y vi gente parada leyendo esto, ¿no? Usar las buenas prácticas agrícolas es una manera de generar alimentos sanos, de forma segura y amigable con el ambiente. Hay palabras piolas acá, ¿no? Generar alimentos, sabemos que tenemos que alimentar, que sea sano, que sea seguro, que sea amigable con el ambiente. Y hay palabras que son bastante integradores de todo, ¿no? Otra frase también. Creo que un tema también clave es que no todos somos iguales, ¿no? Hay baby boomers que no nacimos analógicos, ¿no? No nacimos con instrumentos tecnológicos. Generación X que se adaptó, la juventud de los 80, la generación Y y la generación Z. Entonces me parece que hay lenguajes dentro de la sociedad y también dentro del campo y entre las generaciones del campo que están en un momento como de crujir, ¿no? Hasta que todos nos vamos adaptando a los mismos códigos, todos empezamos a whatsappear, todos entendemos que es Facebook, todos entendemos que es Snapchat, Instagram y cosas por el estilo, empezamos a usar esas herramientas, nos empezamos a poner de acuerdo entre las generaciones. Creo que es una oportunidad porque si bien esto es más rápido que hace 50 años, cuando el abuelo se vestía igual que el nieto, que el hijo, etcétera, y ahora somos todos un poquito distintos en estas generaciones, me parece que acá hay cambios importantes. Y hay un tema que me parece clave, que es el rol de los profesionales y los productores más avanzados en todo esto, porque hay algo también que es, nosotros nos concentramos en grupos entre nosotros y muchas veces no nos cuesta nada invitar a esa maestra. Hay gente que se ha ocupado de ir y hablar a la maestra del colegio. Algunos de nosotros hemos ido al colegio de nuestros hijos a contarle algo. Y decir, che, mira, viene tu papá que es agrónomo, sí, y te va a contar y te entusiasma, ¿no? Y te habla de todo esto, y de oportunidades, y de trabajo, y de juventud, y de inserción, y qué sé yo. Entonces, a veces cuando hacemos estas reuniones y mostramos, che, mirá la inserción de la espiga, no, mirá, hasta 1,10 m, tiene 18 hileras, mirá qué lindo maíz, y qué sé yo. Y a lo mejor ahí estaría bueno, ¿no? Decirle a alguien, che, ¿por qué no venís también? Trae la maestra, trae los chicos y enseñales, ¿no? A ver cómo es esto. Me parece que hay cosas ahí que pueden jugar. Este es un tuit muy divertido porque Gustavo Almacio es un productor bastante piola, es un tipo muy conocido. Y pone que no me jodan a la ganadería con el cambio climático, con el ahorro de energía, estos yanquis con aire acondicionado en un estadio. Él tenía bastante bronca como diciendo, che, mirá, a ver, no le podamos dar maíz porque hay que generar más energía para los yanquis para que los tipos la desperdicien, ¿no? Y ahí aparecía Héctor Huergo en el medio con todo su análisis filosófico. Dice, no te van a prohibir la vaca ni el aire acondicionado, pero vas a tener que garpar por las omisiones. Se viene el carbón tax. ¿No? Y acá venía alertando de algo que posiblemente empiece a jugar, que crece la ganadería, todo chocho, yo con el caviar argentino, pero muchachos, posiblemente nos pidan códigos QR con este tipo de cosas. Y por ahí aparece esta otra, ¿no? Nos llenamos la boca con la agricultura certificada de las buenas prácticas agrícolas, pero negamos las emisiones de metano, ¿no? Entonces, hay cosas que van ocurriendo que en la medida que técnicamente las sabemos trabajar, las vamos a ir frenando. Y ahí es donde aparece, sin duda, un puente entre hoy y el 2030, por decirlo. Porque el 2030 ya se habla, fíjense, en muchos países de jardines verticales, hidroponía, de generar, digamos, todo producción de una manera mucho más intensiva. Entonces va a haber un puente en todo esto, ¿no? Y si ustedes me dijeran, bueno, ¿qué se te ocurre ahora para dejar como mensaje? Miren, yo creo que me parece que hay un tema muy piola y es que cada uno además sea difusor de lo que va ocurriendo en procesos de cambio en materia agropecuaria y agroindustrial. Si las cosas van como parece, esto va a ir más acelerado de lo que creemos.
Ahora los macroeconomistas nos van a hablar un poco de lo que viene, pero da la sensación que estamos en el medio del peor nubarrón, acomodándonos, y posiblemente el año que viene esto crezca y seguramente tendremos más trigo, tendremos más cebada, algunos se animará colza. Esa es mi sensación y vamos a ir a lo mejor a tener 2 millones reales más de hectáreas y tendremos más producción y más inversión en ganadería, en cerdos y hasta algunos también se animen ovinos. Entonces lo que viene me parece que va a tener que ver mucho de esto, entonces cada uno de nosotros va a tener que ser acompañante. ¿Qué otra cosa que es clave es mantenernos actualizados, capacitados y entrenados en todo este tipo de temas? Cuando alguien te aparezca con los agrotóxicos, vos tenés que hablar de buenas prácticas agrícolas. Me parece que es clave. Cuando te empiecen a hablar, que todavía no, de dióxido de carbono, de efecto de gases invernadero, y te van a decir que el principal productor son los gases de 50 millones de animales, de 300 kilos promedio, vas a tener que entender qué es lo que pasa en un rumen, por qué ocurre y qué cosas de alguna manera todo eso los controla. Otra cosa que me parece clave también es participar en redes interactivas, participativas y colaborativas. Es decir, esto no lo va a solucionar un tipo, una gran mente, ni 2 o 3 que podamos estar detrás de una radio y tratemos de hacer lo mejor posible, aunque lo hagamos. Me parece que esto tiene que ver con participar un poquito todos. Por eso me encanta, yo no sé cuánta gente habrá ahora, que esto lo esté viendo gente de otros lados, que no sea solamente las 60 personas que estamos acá, que esto quede grabado y que después esto se pueda viralizar, o ya sabemos que esto va a salir en la próxima revista y en la próxima revista va a salir con un código QR, un resumen, y el que agarre el código QR va a poder ver esta charla dentro de, no sé, 20 días o un mes y la va a levantar en 14.000 revistas que llegan a todo el país. Entonces, qué sé yo, si esto lo hacemos nosotros desde acá en este momento y muchos más pueden viralizar todo esto, bueno, podremos haberle bajado algunos mensajes de cosas que van ocurriendo. Esto es colaboración. Creo, y esto es más técnico, me parece, y los que venimos mucho, sobre todo del tema de desarrollo, de extensión, me parece que hay que hacer más cosas a nivel de campo, hacer más partícipes a la gente a nivel de campo. Esto, sobre todo, es un mensaje, si hay gente de empresas, yo creo que va a agarpar que aquel que haga ensayos a campo, que ponga los carteles o lo que sea, integre más a la colectividad de su lugar, que los vea cómo trabajamos y todo, ¿no? Incluso en cosas que tienen que ver con el INTA. Me parece que también es importante crear comités de crisis, que no parezca que un chico está enfermo y automáticamente porque le cayó una gota de glifosato adentro del oído y se quedó sordo de por vida, sino que integrando a todos sepamos dónde están los grandes peligros que existen dentro de esto, ¿no? Y participar y apoyar protagónicamente instituciones locales, nacionales, etc. Si uno piensa que este año ya se habla de 58.000 millones de dólares de inversión, que 80% de eso quedan en los pueblos, que la inversión en ganadería, que esto es clave, va creciendo en este famoso caviar, en agricultura es el segundo, y que posiblemente este año tengamos 34 millones de hectáreas y tal vez con más de 110 millones de toneladas, que esto va a depender, esto me debato todas las semanas hablando con Sierra, con Carballo, con todos los climatólogos para que me digan a ver si es neutro, si es niño, si no es niña, qué sé yo, que toque el otro. Y da la sensación de que posiblemente tendremos un enero complicado, pero si el enero es complicado ya sabemos cómo hacer un maíz de segunda fecha y cosas que nos permitan gambetearle un poco a la niña. Y esto creo que es clave. A mí este es un tema que me parece que nosotros tenemos que decirlo, que es, ¿puede haber hambre en un país que tiene la capacidad de tener toda esta producción? Y la realidad es que si hay 25% de pobres no es porque realmente no haya con qué darle de comer, sino que el problema es la distribución que se produce de eso, ¿no? La generación. Pero esto es importante decirlo porque esta es una cuenta muy rápida. Un ser humano necesita más o menos una ración de medio kilo por día, que son 15 kilos de raciones, 182 kilos de una ración que tiene que ver con un componente de proteínas, hidratos de carbono y grasas, que tienen estas kilocalorías. Por eso cuando uno se come un chorizo tiene 9 kilocalorías, y cuando te comes una galletita tiene 3,75. Tenés que correr 3 veces más para bajarte algo que tiene que ver con grasas, ¿no? Pero estas 182 kilocalorías, de kilos de ración que necesitamos pura nosotros por año, representan 766.000 kilocalorías anuales. Todo este pelote de número que les digo para que ustedes piensen, esto es la demanda de un ser humano, 766.000 kilocalorías. Bien, ¿y cuánto es la oferta? En este análisis que hizo Néstor Roulet, que es muy piola, tomando nada más que 5 productos, carne, trigo, maíz, soja y leche, la producción de kilocalorías de todo eso representaba estos billones de kilocalorías. Entonces, oferta, ¿qué necesitábamos? Tenemos toda esa oferta. ¿Qué es la demanda? 766.000. ¿Se acuerdan?
Si divido oferta y demanda, oferta de kilocalorías de la Argentina y demanda por habitante, este es el famoso 400 millones de personas alimentadas con estas kilocalorías. Si me lograron seguir con la rapidez que lo dije, son unos genios. Pero lo interesante de esto es que esto está preparado sobre una producción de 2.800.000 toneladas. Pero si, como dijo la mesa de las carnes, logramos hacer, ahí lo tengo a Luis Bameule, logramos hacer 1,5 millones de toneladas más o 2 millones más, ya no tenemos 2.800.000, podemos llegar a tener 5 millones. Si en vez de tener 9,5 millones de toneladas de trigo como tuvimos en el 2014 y este año tendremos a lo mejor 15, tenemos 25, imagínense, lo mismo en maíz, en vez de tener 25, tener 60, soja, imagínense que sea igual, y leche, que logremos pasar este chubasco que logramos ahora, esto fácilmente crece y al crecer en vez de 400 se va al famoso 600 millones en menos de 6 años. Y el mundo, te das cuenta, las sabe, las conoce. A lo mejor alguno está viendo esto de acá y dirá, che, la Argentina tiene la capacidad de hacer esto. ¿Y esto qué es? Es trabajo, es gente joven en el interior, es oportunidades de hacer cosas, es cadenas de valor agregado. Entonces, si uno mira, me parece que el tema es tratar de verlo en toda su complejidad, ¿no? La comunicación tiene que ver con un contexto, tiene que ver con el conocimiento que tenemos en eso, tiene que ver con las comunidades donde trabajamos. No es lo mismo hablarle al tipo que ve el programa de Tinelli que hablarle a la gente que está mirando otro tipo de programa en el interior, cualquiera sea. El compromiso que me parece que tenemos que tener con esto, porque este es el eje del gran tema, me parece que acá va a correr el gran eje del tema, y cómo comunicamos. Yo creo que el conocimiento está, contamos con las capacidades, la gente nos espera. Me parece que si cada uno de nosotros está bien afilado y en su trinchera logra ser un buen comunicador, lo vamos a lograr. Y sin lugar a dudas, en la medida que cada uno de nosotros sea más protagonista, del futuro va a ser mucho mejor para todos. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. La realidad, 30 años de trinchera en esto me han demostrado que cuando uno le pone entusiasmo, le pone garra, le pone fuerza, cualquiera que capture el mensaje se va a entusiasmar. Ahora, si le hablas lloronamente, deprimido, todo te va mal, está probado por los psicólogos que lamentablemente solamente los buenos amigos nos bancan cuando estamos súper deprimidos, el resto se raja. Y sí es cierto que a la gente que tiene la capacidad, o al país que tiene la capacidad de mostrar todo lo que puede hacer, genera entusiasmo y círculos virtuosos. Bien, cerramos esta parte de comunicación, muchas gracias por haberme bancado este rato y nos sentamos acá con Matías a charlar un poquito. Vamos.